Bienvenidos a la entrevista en France 24. Mi invitado es Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Han pasado 6 meses desde que Rusia invadió a Ucrania y la situación en torno a la central eléctrica de Zaporilla, la mayor de Europa, preocupa especialmente a la comunidad internacional. Usted mismo, Rafael Grossi, lamentó los nuevos atentados de los últimos días alrededor de esta central. En primer lugar, ¿cuáles son los riesgos de un accidente nuclear? Los riesgos son reales. He ahí la cuestión. Como usted lo dijo, es una instalación importante, es la mayor central nuclear de Europa, que está ocupada por fuerzas rusas, que es operada por operadores ucranianos, por lo que ya es una situación sin precedentes. Y ha habido ataques. Ha habido bombardeos. Sabemos quién está detrás de estos ataques, porque los rusos y los ucranianos se están culpando los unos a los otros. Exactamente. Hay una narrativa contradictoria. Y esa es una de las cosas que deberíamos ser capaces de establecer claramente. Además, siempre existe la posibilidad de que se interrumpa el suministro de energía a la planta, lo que podría provocar la interrupción del sistema de enfriamiento de la central. Los rusos harían eso, es decir, interrumpirían eventualmente su uso. No puedo juzgar sus intenciones. Esta central, ¿es eso lo que dicen los operadores ucranianos? Es posible, no puedo excluirlo. Pero como usted dice, hay acusaciones mutuas que se cruzan. Y de ahí la necesidad de la presencia del inspector nuclear mundial, que es el organismo. El organismo que usted dirige, Rafael Grossi, este jueves se reunió con Emmanuel Macron. Francia apoya esta iniciativa. Completamente. El envío de una misión del organismo a la zona. ¿Se enviará realmente una misión de este tipo a Zaporilla? Estamos trabajando, creo que es posible. Para el presidente Macron no es una cuestión de la última semana, sino desde marzo, por lo que estoy en contacto con él. Ha entendido lo que está en juego en el plano nuclear de este conflicto. Pero es complejo. Está la cuestión del territorio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde pasamos? No es fácil y la situación se ha deteriorado con el paso del tiempo. ¿Cómo se ha deteriorado? Las operaciones militares se han agudizado. La central o los emplazamientos se han convertido en un objetivo que no se salva de los ataques militares. Esto es totalmente inaceptable. La manera de estabilizar es tener una presencia internacional allá. Y el presidente Macron ha estado en contacto con el presidente Zelensky y con el presidente Putin, conmigo incluso. Hemos tratado de encontrar el mínimo político para comenzar con la parte técnica. ¿Existe hoy un acuerdo entre los rusos, los ucranianos, Francia posiblemente y otras partes para enviar esta misión? Hay acuerdos sobre los principios y estoy trabajando en los detalles. Los detalles. ¿Tiene una posible fecha en la que esta misión sería enviada allá? Tenemos hipótesis de trabajo y ocurrirá muy pronto, se lo aseguro. Muy pronto, ¿quiere decir semanas? En pocos días. Así que en pocos días se podría enviar una misión del OIEA a Zaporilla. Sí. ¿Quién bloquea hoy en día? ¿Nadie más? Los rusos. Creo que ya no hay bloqueo, hay dudas. Había objeciones a nivel de un lado y del otro. Ahora hemos llegado a una etapa y yo voy a insistir demasiado en esto para no arruinar la posibilidad de éxito. Pero creo que estamos muy cerca de la aceptación total y completa por ambas partes. ¿Y por qué aceptarían de repente cuando antes se negaron a hacerlo? Creo que todos entendieron. Hace unos días hice un informe ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 15 miembros más Ucrania. Hay enormes diferencias políticas, como se puede pensar, pero todos dijeron una cosa: el organismo debe ir. Todos ven que hemos llegado a un punto en el que no podemos arriesgarnos a un accidente nuclear, además del drama de la guerra. Así que los rusos estarían finalmente convencidos de dejarlos ir. Los ucranianos, que también se oponían al principio, todo el mundo está a favor. Era una cuestión de perseverancia. Cuando hablaba de los detalles, ¿cómo puede funcionar esta misión en un país en guerra?
Lo haremos. On va Voy a liberar esta misión con mis expertos técnicos. cette mission avec mes experts techniques. Vamos a hacer un balance de la situación, vamos a hacer reparaciones, vamos a restablecer los sistemas de transmisión de información que resultaron afectados qui ont été endommagés. y luego probablemente vamos a asegurar una presencia continua del organismo. De l'agence. Donc c'est une vaste. Es una tarea enorme y esperamos que ayude a estabilizar la situación. Los ucranianos, especialmente Energoatom, la agencia que gestiona esta central, acusan a los rusos de almacenar armas pesadas. ¿Es eso lo que está pasando? Déjeme ir a ver qué encontramos. Pero ha escuchado estos comentarios del lado ucraniano. Lo hemos oído, pero poco hemos hablado de corroborarlos. Así que la idea es ir y verlo usted mismo. Exactamente. Realmente los rusos quieren desconectar la central nuclear de la red eléctrica y desviarla a Crimea. Hay información al respecto. No es algo fácil de hacer, no es solo conectar y desconectar. Es una central eléctrica para desconectarla de una red, de un grid, como se dice en inglés, de una red eléctrica, y para desconectarla de la otra no es cosa de 2 días. Hay obras de infraestructura. Eso lo he oído de nuevo. Esa es una de mis tareas. ¿De cuáles? Ver lo que está ocurriendo. Constatar si es cierto o no. Y entonces, una vez que se constate, ¿qué sigue? Hacemos un informe, tendremos recomendaciones y se las comunicaremos a los gobernadores del organismo y a la comunidad internacional. Esperamos que las partes hagan seguimiento. En cualquier caso, es optimista. En cualquier caso, toca hacerlo. Otra crisis que le concierne directamente es la de las negociaciones nucleares iraníes. Estas negociaciones se habían suspendido y se reanudaron a principios de agosto. Estados Unidos había indicado que Irán había hecho concesiones en una serie de puntos clave. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha señalado que recibió una respuesta de Estados Unidos. ¿Podría haber un acuerdo finalmente? Eso parece. Eso parece. Tuvimos momentos así, tuvimos momentos menos optimistas. Creo que no estamos lejos de... ¿A qué se refiere cuando dice que no están lejos? Todos los aspectos técnicos están más o menos resueltos. Es una cuestión de voluntad Pero desde el política. principio ha sido una cuestión de voluntad política. También había problemas a nivel técnico. Los iraníes exigieron al OIEA, su organismo, que dejara de investigar los lugares no declarados en los que se habían encontrado restos de uranio enriquecido. Se retractaron de esta condición los iraníes. Hay declaraciones al respecto. Voilà des déclarations là-dessus. Lo único que puedo decir es que nosotros no dejamos de trabajar por razones políticas. Nuestro organismo debe llevar a cabo su trabajo. Y he invitado y sigo insistiendo en que debemos trabajar de forma cooperativa con Irán para aclarar esto. Esas cosas no van a desaparecer. Cuando dice esas cosas, ¿a qué se refiere? Las dudas que tenemos, los temas que tenemos que aclarar, el hecho de que haya restos de uranio enriquecido, etcétera, lo que usted mencionó. Así que lo que hay que hacer es sentarse y tratar seriamente de aclarar todos los aspectos. Los estadounidenses parecen decir que hoy estamos más cerca de un acuerdo que hace unas semanas. Hay un poco de optimismo. No voy a hablar en nombre de Estados Unidos, voy a decir que el organismo está ahí, está listo. Puedo proporcionar las garantías e inspecciones para este acuerdo. Con este uranio enriquecido, ¿será capaz Irán de pasar fácilmente a la fabricación de la bomba? Sí, pero el hecho de tener material no significa que se vaya a pasar directamente a las armas nucleares. No sería justo decir eso. Franchir le pas vers l'armement nucléaire, ce serait pas juste. Pero es así. No hay información que indique que Irán tenga un programa de este tipo. Pero hay varios think tanks que lo dicen, que son especializados. Ese es el trabajo de los think tanks. El mío es inspeccionar. Usted inspecciona. ¿Existe alguna condición en la que los estadounidenses e iraníes se habrían retractado? Vuelvo a este punto precisamente porque este acuerdo sería firmado finalmente, mientras que hace 2 meses se decía que había expirado. El problema es que a medida que pasa el tiempo se añaden problemas, se establecen vínculos entre cosas que no están necesariamente relacionadas con cuestiones nucleares, a veces sanciones económicas, a veces otras cuestiones geopolíticas, y eso lo complica.
De ahí la urgencia de alcanzar el acuerdo cuando las condiciones políticas son ideales. ¿Cuáles serían las condiciones políticas ideales? Al final, se trata de preguntarse si se estará mejor con este acuerdo o sin él. Israel piensa, por ejemplo, que se está mejor sin este acuerdo. Esa es la opinión de Israel. Y los iraníes y los estadounidenses, por otro lado, podrían continuar. Los europeos, obviamente, están a favor. Completamente. La Carta Europea permitió avanzar en las últimas semanas. El papel de la Unión Europea ha sido crucial. ¿En qué medida? En la medida en que esta negociación fue la Unión Europea la que hizo la coordinación, y creo que hizo un muy buen trabajo al no rendirse nunca, al insistir siempre en llegar al momento en que se alinearan las estrellas, por así decirlo, y se dieran las condiciones políticas para alcanzar este acuerdo. Cuando pensaríamos que este acuerdo ha caducado, usted no cree que así sea. Lo que se llama el JCPOA. Por el momento no tenemos el GCPOA. Tenemos una cáscara vacía y la idea es revivirla, llenarla de contenido, conseguir que Irán empiece a cumplir, todas las obligaciones que quedaron incumplidas por la retirada unilateral de Estados Unidos en su momento. Y los iraníes son más cooperativos actualmente. Están a la espera, creo, de la renovación de este acuerdo que por el momento se encuentra en un punto muerto. Muchas gracias por estar con nosotros. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y gracias a todos por ver este programa exclusivo. Sigan con nosotros en France 24.